Jesús es sin duda la persona más influyente que ha existido. De hecho, es tan influyente que nuestro año se basa en Él. Él nació hace aproximadamente 2026 años atrás. Sus enseñanzas han impactado a todo el mundo y a nuestras civilizaciones, y lo siguen haciendo. Pero, ¿quién es realmente Jesús? ¿Era solo un hombre sabio? ¿O era realmente quien decía ser? ¿Dios mismo? Sea cual sea la respuesta, y sea cual sea tu creencia sobre Él, te lo debes a ti mismo investigarlo. La respuesta de la mayoría de las preguntas de la vida caen sobre Él. Si realmente es Dios, se ha revelado ante nosotros. Si no crees en Él, necesitas tener evidencia para creer que es falso. Y si crees en Él, lo mismo va. Necesitas tener evidencia para creer que es verdad. Porque si no lo es, ¿por qué lo seguimos? No tiene sentido seguir algo que ha sido comprobado que es falso. Así que nadie puede escapar de la realidad de saber quién realmente es Jesús. C.S. Lewis, un autor que era ateo y luego se convirtió al cristianismo, lo expresa así. El cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Así es. Si Jesús es realmente quien decía ser, significa que Dios existe. También significa que todo pecado tiene consecuencias eternas, pero que Jesús ya pagó el precio total del pecado al ocupar nuestro lugar en la cruz, para que tengamos vida eterna. Eso lo cambia todo. Así que empecemos por ver la evidencia de Jesús. No podré ver todo en tan solo un video, pero espero darte una idea inicial para que luego puedas investigar más a fondo. Lo primero que hay que saber es que Jesús está basado en hechos históricos. Realmente fue una persona que existió. Ese hecho está respaldado por montones de pruebas históricas que están corroborados por académicos profesionales, incluidos historiadores ateos como Bart Ehrman. Así que no se puede negar que realmente existió. Por eso, hoy casi todos los historiadores, sean cristianos o no, aceptan que Jesús existió. Ahora, respecto a su vida y ministerio, hay un montón de fuentes no cristianas que cuentan la misma historia básica de los evangelios. Jesús vivió, enseñó, realizó magia, fue crucificado y luego sus seguidores afirmaron que había resucitado. Podemos encontrar esta información consultando historiadores judíos y romanos de la época, como Tácito, Josefo, Plinio el Joven y Suetonio, e incluso de aquellos que se oponían a Jesús y ni siquiera le caían bien, como Luciano de Samosata y Celso. Aquí hay tan solo un relato de Josefo, un historiador judío romano que sirve como una fuente histórica del siglo I. Por esa época vivió Jesús, un hombre sabio, porque era un prodigio de hazañas asombrosas y un maestro de personas que aceptaban la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a griegos. Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, pero los que primero lo amaron no dejaron de hacerlo. Hasta hoy, la tribu de cristianos que lleva su nombre no ha desaparecido. Conocemos toda esta información históricamente, pero el relato más sólido de Jesús se encuentra en los Evangelios, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Son relatos históricos serios. Ahora, sé lo que algunos están pensando. No puedes confiar en los Evangelios porque están en un libro religioso. Pero los Evangelios originalmente no formaban parte de ningún libro religioso. Solo eran testimonios de testigos de la historia describiendo lo que vieron. Luego se recopilaron en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pero, aún así, no puedes confiar en los Evangelios porque fueron escritos por amigos de Jesús. Pero eso no es un motivo para no confiar en ellos. De hecho, es un motivo para confiar en ellos. Nos da un relato de las personas más cercanas a Jesús y quienes nos pueden dar detalles íntimos de él. Es decir, los discípulos Mateo y Juan. Marcos, que escribió su evangelio basándose en el relato de Pedro, y Lucas, que entrevistó testigos de los hechos. De hecho, Mateo era un recaudador judío de impuestos de Roma y a nadie le caía bien por eso. Pero, después de todo lo que vio de Jesús, se convirtió en discípulo y cristiano.
también podemos ver que podemos confiar en los evangelios basándonos en algunos hechos sobre ellos. Los autores demuestran un conocimiento íntimo de la geografía, cultura y costumbres de la Palestina del siglo I. Hay casos en los evangelios donde encontramos coincidencias no diseñadas, donde diferentes evangelios apoyan incidentalmente los detalles del otro que sugieren que son relatos independientes. Hay un montón de detalles que habrían sido vergonzosos o contraproducentes para la misión de la iglesia primitiva, como cuando Jesús literalmente llama a Pedro Satanás en Marcos y Mateo. No habrían escrito eso sobre el fundador de la iglesia cristiana si no hubiese ocurrido. Así que eso demuestra que estaban más interesados en decir la verdad que en hacer parecer que todo era perfecto. Pero, ¿qué pasa con las contradicciones de los evangelios? Parecieran haber algunas contradicciones en los evangelios según cada relato. Uno pensaría que eso lo hacen poco fiables, pero estos detalles diferentes realmente refuerzan la idea de que son fiables. Porque si todos hubiesen escrito exactamente lo mismo, eso significaría que los escritores probablemente se pusieron de acuerdo para escribir el mismo relato, lo que lo hace poco fiable. Y de hecho, es normal que hayan detalles diferentes en distintos testimonios de testigos. Gente como abogados o detectives lo saben. Esto se debe a que cada persona presta atención a distintos detalles de un evento. Esto sí ocurre en los evangelios, pero lo importante es que todos coinciden en los aspectos centrales de la vida de Jesús. Por ejemplo, podemos ver el Titanic. ¿Sabías que cuando el Titanic se hundió, algunos testigos decían que el barco se partió en dos, mientras otros decían que no? Discrepaban en los detalles, pero todos estaban de acuerdo en el hecho central de que el Titanic se hundió. Lo mismo con los evangelios. Pero, aún así, los evangelios contienen milagros, así que no se puede confiar en ellos. La ciencia ha demostrado que los milagros no son posibles. Ahí estás teniendo un sesgo ante lo sobrenatural. Estás descartando de antemano que los milagros no son posibles. Pero ¿qué pasa si son posibles? De hecho, ya estamos viviendo en un milagro. El hecho de que existimos y de que hay algo en vez de nada es un milagro. No podemos descartar los relatos evangélicos solo porque contienen milagros. Además, la ciencia no ha refutado los milagros. Eso nunca va a poder pasar, porque, por definición, los milagros provienen de una fuerza sobrenatural. Pero la ciencia solo trata con fuerzas naturales, así que está fuera de su campo. Pero, ¿y si todo lo descrito en los evangelios cambió con el tiempo y se convirtió en una leyenda? Es difícil que se haya convertido en leyenda. El intervalo de tiempo entre la muerte de Jesús y la redacción de los evangelios es demasiado corta para que esto haya ocurrido. Todos los historiadores coinciden en que los evangelios fueron escritos y difundidos durante la primera generación tras los hechos, cuando los testigos aún estaban vivos. Para que los evangelios fueran legendarios en su esencia, habrían sido necesarias más generaciones entre los acontecimientos que describen y la fecha en que fueron escritos. Porque, de lo contrario, cualquiera que estuvo presente en los hechos podría refutar los hechos afirmados sobre Jesús. Aún así, por ejemplo, podemos pensar en Alejandro Magno. Las primeras biografías de él fueron escritas por Arriano y Plutarco más de 400 años después de la muerte de Alejandro. Pero los historiadores aún así las consideran fiables. Luego surgieron leyendas sobre él, pero se desarrollaron durante los siglos posteriores a estos dos escritores. Pero este no es el caso con Jesús. Recibimos las escrituras sobre él en la misma generación en que ocurrieron los hechos. Pero, ¿qué dicen los evangelios sobre Jesús? Los evangelios afirman que Jesús es Dios mismo. Esto se ve varias veces en los evangelios. Jesús mostró autoridad para perdonar pecados y aceptó ser adorado. Pero una de las más destacadas es cuando Jesús afirma: yo y el Padre somos uno. Esto se potencia por la respuesta de las autoridades judías, que querían apedrearlo por blasfemia, porque sabían lo que estaba diciendo. Los evangelios también afirman que Jesús fue crucificado, cosa que sabemos históricamente. Pero que fue crucificado para morir por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. Porque Dios, siendo infinitamente justo, no puede dejar ningún pecado impune. Pero también es lleno de amor, así que asume el castigo Él mismo.
Esto puede ser difícil de entender, así que lo voy a explicar con una analogía. Imagina que le prestas un auto a tu amigo. Tu amigo choca el auto y te pide perdón. Tú lo perdonas, pero aún así alguien tiene que pagar la reparación del auto. Jesús paga la reparación. Jesús paga la multa total de nuestro pecado en lugar de nosotros. Ofrece el regalo gratis de la salvación para todos nosotros para que tengamos vida eterna. Además, los evangelios describen muchos milagros que demuestran que Jesús era realmente quien decía ser. Pero sin duda, el mayor milagro que ocurrió es la resurrección. Así que podemos investigar eso y ver si realmente ocurrió. Si ocurrió, el cristianismo es verdad. Si no ocurrió, el cristianismo es falso. Esto es lo que Pablo dice en su carta a los Corintios. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Así que veamos los hechos sobre la resurrección. Utilizaremos el enfoque de hechos mínimos del historiador del Nuevo Testamento, Gary Habermas, para probar la resurrección, junto con otros hechos que ofrece en su libro The Case for the Resurrection, con Mike Licona. Primero, como vimos, Jesús murió crucificado. Eso es un hecho histórico. En segundo lugar, históricamente, sabemos que los discípulos estaban convencidos de que Jesús resucitó. Incluso Santiago, un familiar de Jesús, se hizo cristiano luego de creer haber visto a Jesús resucitado. Antes pensaba que Jesús estaba loco. Tercero, los discípulos proclamaron la resurrección muy pronto. De hecho, lo hicieron de inmediato. Incluso Bart Ehrman, un ateo historiador del Nuevo Testamento, dice que no fue la resurrección la que fundó el cristianismo. Es la creencia de los discípulos en la resurrección la que fundó el cristianismo. En sus palabras, una vez que los discípulos creyeron en la resurrección, pusieron el mundo patas arriba. Cuarto, Pablo, un judío que perseguía y asesinaba a cristianos, se hizo cristiano tras creer ver a Jesús resucitado. Por último, las vidas de los apóstoles se transformaron por completo. Gary Habermas también muestra que hay pruebas muy sólidas de que Jesús fue enterrado en una tumba que luego se encontró vacía, la misma descrita en los evangelios. Un dato interesante sobre esto es que las primeras personas en llegar a la tumba vacía eran mujeres. Desgraciadamente, en esa época, el testimonio de mujeres no se tomaba en serio. Así que, si alguien hubiese querido inventar una historia, no hubiese puesto una mujer como primer testigo. La evidencia de la tumba vacía aumenta gracias a la respuesta de las autoridades judías. Cuando oyeron el rumor de la tumba vacía, respondieron diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Así que admitieron indirectamente de que el cuerpo no estaba allí. También, respecto a las apariciones de Jesús luego de su muerte, otro historiador del Nuevo Testamento, Gerd Ludermann, dice: puede considerarse históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias tras la muerte de Jesús en las que Jesús se les apareció como Cristo resucitado. Pero todos estos hechos requieren una explicación. ¿Cómo pasó esto? Antes de entrar a la explicación que ofrecen los evangelios, veamos otras opciones. Los apóstoles mintieron y robaron el cuerpo. Esta explicación no funciona porque no hay forma en que pudieran sacar una roca gigante de la tumba y haber derrotado a los romanos soldados que la custodiaban. Y aunque lo hubiesen hecho, ¿con qué propósito? Los discípulos eran judíos respetados y de un día a otro cambiaron todas sus creencias para acomodar a un Jesús resucitado. Como judíos, no tenían ningún concepto de que un Mesías fuera asesinado por sus enemigos. Tampoco pensaban que alguien pudiera resucitar en mitad del tiempo. Pensaban que eso solo ocurriría al final de los tiempos. Después de afirmar que Jesús resucitó, fueron perseguidos, torturados y asesinados. Perdieron sus familias, estatus y riquezas. Tenían todas las razones para afirmar que no había pasado, pero insistieron en que sí pasó, llegando incluso a morir por su creencia. Tenemos pruebas históricas bastante sólidas de que al menos 3 de ellos murieron como mártires por su fe, siendo Pedro, Pablo y Santiago. Además, no tenemos ningún relato histórico de que alguien se haya retractado. Y sabemos que la gente muere por cosas que cree que son verdad, pero son falsas. Pero nadie muere jamás
por algo que saben que es falso. Los discípulos estaban ahí. Sabían si realmente la resurrección ocurrió. Se fueron a la tumba defendiendo de que sí pasó, sin retractarse ni una sola vez. Pero, ¿y si los discípulos se equivocaron? Quizás alucinaron. Esto es bastante improbable, porque nunca hemos tenido ejemplos de un grupo grande de personas que hayan tenido la misma alucinación. Y muchas personas vieron a Cristo resucitado en diferentes momentos, con grupos de distintos tamaños, en diferentes ubicaciones y periodos de tiempo. Además, esto ni siquiera explica la tumba vacía. Pero ¿qué pasa si Jesús nunca murió en primer lugar? Eso es casi imposible. Esto fue una crucifixión romana, y los romanos eran expertos en asesinar. De hecho, algo interesante mencionado en los evangelios es que sangre y agua salieron por separado del costado de Jesús. No lo sabían ahí, pero ahora sabemos que eso significa una ruptura cardíaca que indica que la persona está en estado fatal. Así que no es razonable pensar que Jesús sobrevivió la crucifixión. Por eso se considera un hecho histórico. Hay un montón de otras teorías que no tengo tiempo para enumerar, pero ninguna explica la convicción de los discípulos de que Jesús realmente resucitó. Pero lo que sí podemos saber con certeza es que algo increíble ocurrió en ese momento de la historia. Luke Timothy Johnson, un historiador del Nuevo Testamento, dice: se requiere algún tipo de experiencia transformadora poderosa para generar el tipo de movimiento que fue el cristianismo primitivo. Así que creo que la opción más razonable que nos queda es que los discípulos dijeron la verdad y que los evangelios son fiables. Jesús realmente resucitó. Ahora bien, eso obviamente requiere fe. Es difícil creer que un hombre resucitó, pero la fe no consiste en creer ciegamente. La fe consiste en confiar en algo en que tenemos buena evidencia para creer que es verdad. Y creo que la conclusión más razonable, según la evidencia, es que Jesús resucitó. Podríamos inventar una teoría conspirativa sin la necesidad de una resurrección, pero eso sería solo especulación sin ningún fundamento. La evidencia apunta que la resurrección ocurrió, pero sea lo que sea decidas creer, requiere fe. Nunca sabremos con 100% de certeza si Jesús realmente resucitó o no, pero podemos tomar una decisión basándonos en la información que tenemos. De hecho, la mayor parte de nuestro conocimiento requiere fe. Por ejemplo, confiamos en la evidencia de que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. No estábamos ahí, así que no podemos saberlo con certeza. Pero confiamos en la evidencia que nos dice que él realmente fue el presidente. Lo mismo con la resurrección y Jesús. Si crees que Jesús resucitó, tienes fe en la evidencia. Pero si rechazas que realmente resucitó, tienes fe en que la evidencia es falsa y que hay otra explicación al respecto. Es tu decisión. Obviamente, todos tenemos sesgos y murallas emocionales que pueden interferirnos en nuestro camino hacia la verdad. Yo también los tengo. Pero al ver la vida de Jesús, al ver cómo hablaba, enseñaba y ayudaba a la gente, la forma en que perdonó a sus enemigos cuando lo crucificaron, me parece que realmente es quien decía ser. También puedes verlo así. Según C.S. Lewis, no podemos llamar a Jesús tan solo un gran maestro moral. O es un loco, o es un mentiroso, o es efectivamente Dios. Ningún maestro moral afirmaría ser Dios. No pensarías eso de una buena persona. Porque, si no proclamaba ser Dios ni tener ningún tipo de divinidad, entonces ¿por qué fue crucificado en primer lugar? Fue condenado a muerte por blasfemia por afirmar ser precisamente eso. Así que le puedes escupir en la cara al tratarlo como un mentiroso. Le puedes tener pena al tratarlo como un loco. O lo puedes admirar por su sabiduría, su vida sin pecado y sus grandes acciones, lo que lo hacen Dios mismo. Pero también es importante señalar que hay una diferencia entre believe that y believe in. Believe that significa que sabes intelectualmente que Jesús resucitó y que es Dios. Pero believe in significa que confías en Él, así que lo sigues, te arrepientes de tus pecados y tomas tu cruz. Puedes verlo como un matrimonio. Puedes saber con la evidencia que tienes que el otro será un buen cónyuge. Pero no confías en el otro hasta que das un salto adelante y le pides matrimonio a tu pareja y trabajas para esa relación. Lo mismo con Jesús.
Obviamente, no puedo profundizar en toda la evidencia respecto a Jesús, pero espero que esto te dé una idea inicial para que puedas investigar más a fondo. Pero personalmente quiero decir que no soy cristiano porque me sirve. De hecho, es bastante difícil ser cristiano. No soy cristiano porque hace mi vida mejor, aunque así sea. Soy cristiano porque es verdad. Ahora la pregunta es, ¿seguirás tú a Jesús?